Ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Vamos a estar estudiando este pasaje, Marcos capítulo 6. Y déjame explicarte un poquito acerca de este pasaje, porque este pasaje es uno de los pasajes, podríamos decir, más importantes, porque de este pasaje, Marcos capítulo 6, vamos a estar estudiando de los versículos 7 al versículo 13. Estos versículos o esta porción de la palabra de Dios va a marcar una transición en la obra misionera y en el ministerio. Y estos versículos, Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13, van a marcar el comienzo de lo que todos nosotros conocemos como obra misionera y como obra evangelística. Algunos de ustedes han participado en alguna campaña. Hace unos meses comenzamos con las campañas ahí en la colonia de los héroes. Todos estos esfuerzos evangelísticos van a tener su origen justamente en este pasaje que vamos a estar estudiando hoy, ¿sí? Este pasaje, digamos que es el corazón, es los inicios y es los cimientos de lo que nosotros conocemos en nuestra actualidad como la obra evangelística. Todo eso va a salir de este pasaje. Así que por eso es un pasaje tan importante. Vamos a estar estudiando el pasaje en Marcos. Sin embargo, recuerda que este pasaje, el pasaje paralelo, es decir, la misma historia, si lo quieres apuntar por ahí, lo vamos a encontrar también en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, a partir del versículo 1, y lo vamos a encontrar también en el Evangelio según San Lucas, a partir del capítulo 9. Es decir, estos tres pasajes, Marcos capítulo 6, Mateo capítulo 10 y Lucas capítulo 9, van a narrar, si bien de forma diferente o resaltando ciertos elementos, pero van a narrar exactamente la misma historia. Así que vamos a leer el pasaje. Yo al mensaje en esta tarde le puse memorias de nuestro primer viaje misionero, porque la realidad es que este es el primer viaje misionero, esta es la primera campaña evangelística que se va a registrar en la historia. Así que por eso este pasaje es tan importante, y a través de estas memorias de este primer viaje misionero vamos a encontrar por lo menos 6 lecciones o 6 cosas importantes que nosotros debemos entender acerca de la obra de Dios. Así que te invito a que oremos y vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios para que Él hable a cada uno de nosotros según nuestra necesidad. Querido Dios, te damos tantas gracias por esta tarde y tantas gracias por tener tu palabra a nuestro alcance. Gracias por poder venir a este lugar libremente, poder abrirla, poder estudiarla y poder descubrir cuál es el mensaje que tú tienes para nuestra vida. Te ruego que en esta tarde seas tú hablando a través de tu palabra, hablando a través de tu espíritu, hablando al corazón de cada uno de nosotros. Dios, que sea tu mensaje claro para cada uno de los que estamos reunidos aquí en esta tarde. Dejamos este tiempo y este mensaje en tus manos para tu gloria y para tu honra. Lo hacemos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos entonces los invito a leer el pasaje. Inmediatamente después de leerlo vamos a comenzar a estudiar algunas de estas características o algunas de estas lecciones importantes, como te decía, de nuestro primer viaje misionero registrado en la historia. Dice así entonces Marcos capítulo 6, a partir del versículo 7, dice: Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hasta ahí la lectura de nuestra porción el día de hoy. Y recuerda, para estos entonces, los discípulos ya tenían un tiempo al lado de Jesús,
experimentando muchas cosas con él, aprendiendo muchas lecciones. Y como te decía, este es un pasaje central y es un pasaje sumamente importante, porque a partir de estos versículos tú te vas a dar cuenta que estos discípulos van a dar un salto grande, van a dar un salto exponencial en su vida, en su madurez cristiana y en su ministerio. Este para mí es un parteaguas definitivo y clave en la vida de estos 12 hombres. Pero tenemos que entender un poquito y recordar el contexto de lo que venimos estudiando. Si tú recuerdas, en los versículos anteriores, en el capítulo 5, vimos 2 milagros que han quedado muy grabados en mi corazón y en mi mente, y que han sido muy importantes y muy significativos para mí. Hablamos acerca del milagro de la resurrección de la hija de Jairo, que era un principal de la sinagoga de Capernaum, y también hablamos ahí en el capítulo 5 acerca de la sanación de una mujer que por 12 años había tenido un flujo de sangre. Así que estos 2 milagros son unos milagros sorprendentes, son unos milagros hermosos. Así que yo creo que los discípulos estaban muy emocionados y estaban muy animados y habían sido muy bendecidos por todo lo que habían podido experimentar al lado de Jesucristo. No solamente esos milagros, sino que más atrás ya venimos hablando de milagros tan sorprendentes como la liberación del endemoniado de Gadareno y otros milagros más, ¿no? Pero si recuerdas, a principios del capítulo 6, los primeros 6 versículos, los discípulos se van a enfrentar por primera vez con una circunstancia que ellos no habían enfrentado, con una situación que no habían experimentado, porque durante todas las señales y todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo había hecho, la gente respondía y los demonios lo reconocían, la gente era sanada, endemoniados eran liberados, muertos eran resucitados, pero por primera vez en el capítulo 6 de Marcos, enfrentamos esta situación, esta historia triste y desagradable y muy lamentable, cuando nuestro Señor Jesucristo llega o regresa, digamos, a su lugar de origen, a Nazaret. Intenta él hacer milagros en esa ciudad, pero si tú recuerdas, dice que no pudo hacer ningún milagro y que nuestro Señor se asombró porque no había encontrado fe en ese lugar. No es que no haya podido hacer milagros porque no tenía la capacidad o no tenía el poder de hacerlos, pero recuerda que siempre los milagros tenían como objetivo que la gente creyese en Jesús. Es decir, el milagro no era lo importante en sí mismo, lo importante del milagro es que ese hecho sobrenatural llevaba a esas personas a creer en Dios. Entonces, como Jesús sabía de antemano que esta gente de Nazaret no tenía fe, él habrá dicho, no es necesario ni siquiera que haga milagros, porque por más milagros que haga, estas personas no tienen la suficiente fe para creer. Así que en ese momento los discípulos por primera vez van a experimentar esta situación donde no pueden ver que nuestro Señor Jesús hiciese ningún milagro. Y mira, si leemos, acompáñame ahí a los versículos 5 y 6, Marcos 6, versículos 5 y 6, que justamente narran esto. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y fíjate, dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ahora, esta palabra en el versículo 6 dice, y recorría, nos va a dejar ver y nos va a dejar en claro cómo se venía desarrollando el ministerio hasta estos momentos, ¿sí? Dice ahí que recorría esos lugares enseñando. ¿Quién recorría esos lugares? Jesús. ¿Jesús recorría esos lugares solo? ¿Sí o no? No, porque venían muchas multitudes que lo seguían. Las multitudes, mientras escuchaban la fama de nuestro Señor, crecían y se amontonaban. Y aparte de las multitudes, ¿quién caminaba con ellos? Con Jesús. Sus discípulos, los 12 que previamente ya había él elegido y que ya había seleccionado. Pero sabes, dice ahí claramente el versículo, dice que recorría Jesucristo las aldeas. Y sabes, esto es importante porque nos ayuda a entender esto. Si bien las multitudes acompañaban a Jesús, si bien las multitudes crecían y se amontonaba la cantidad de gente, y si bien Jesucristo estaba siempre acompañado por los 12, el que hacía el ministerio hasta ese momento era ¿quién?
Solamente Jesús, ¿sí? Te doy algunos datos interesantes. Tan solo acá en el Evangelio según San Marcos, si tú lees todo el Evangelio completo, vas a encontrar que el nombre de Jesús se va a aparecer o se va a mencionar en 108 ocasiones. 108 ocasiones solamente en el Evangelio según San Marcos encontramos el nombre de Jesús o encontramos esta referencia a Jesús. En estas 108 ocasiones no estoy haciendo mención de, por ejemplo, cuando se menciona el nombre Cristo, por ejemplo, que aparece también en otras ocasiones. No estoy haciendo mención de cuando aparece el pronombre personal Él, refiriéndose a Jesús. Es decir, las ocasiones en las que aparece Jesús mencionado de una u otra forma son muchísimas. Tan solo el nombre de Jesús, te digo, aparece 108 ocasiones. De los 16 capítulos del Evangelio según San Marcos, no hay un solo capítulo en el cual no se mencione el nombre de Jesucristo. Y mira, te doy algunos ejemplos, no te va a dar tiempo de anotarlos todos, pero después puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, ver la predicación y estudiarla con más calma y apuntar estos versículos y bueno, compartir estos mensajes que pueden ser de bendición a alguien. Capítulo 1, versículo 14, Jesús comienza a predicar él en la ciudad de Galilea. Capítulo 1, versículo 17 es cuando Jesús llama a sus discípulos. Capítulo 1, versículos 24 y 25, Jesús se encuentra con un endemoniado en la sinagoga en la ciudad de Capernaum. Capítulo 1, versículo 41, Jesús sana a un leproso en Galilea. Capítulo 1, versículo 45, Jesús tiene que salir de la ciudad debido a que su fama crecía y venía mucha gente a él de todos los lugares. Entramos en el capítulo 2, versículo 1, Jesús entra a la casa de Pedro en Capernaum y la casa dice que inmediatamente se llenó de gente. Capítulo 2, versículo 5, se menciona que Jesús perdona los pecados de este paralítico. Capítulo 2, versículo 8, Jesús confronta a un grupo de escribas porque cavilaban o maquinaban cosas en el interior de sus corazones. Capítulo 2, versículo 15, Jesús llama a Leví y Leví lo invita a su casa para comer con él en Capernaum. Capítulo 2, versículos 17 y 19, Jesús confronta a un grupo de escribas y fariseos que lo cuestionaban justamente por comer con pecadores. Capítulo 3, versículo 1, Jesús entra en la sinagoga de Capernaum y se encuentra con este hombre conocido de la mano seca. Capítulo 3, versículo 7, Jesús se retira al mar, seguido por una gran multitud de Galilea y de Judea. Capítulo 4, versículo 1, Jesús enseña junto al mar y más gente se reunía alrededor de él. Capítulo 5, versículos 6 y 7, Jesús se encuentra con el endemoniado gadareno. Capítulo 5, versículo 13, Jesús muestra su autoridad justamente en este pasaje, liberando al gadareno. Capítulo 5, versículo 15, Jesús se encuentra con los pobladores atemorizados de la región de Gadara. Capítulo 5, versículos 19 y 20, Jesús encomienda a este ex endemoniado a ser un misionero en la región de Decápolis. Capítulo 5, versículo 21, Jesús vuelve a Capernaum y una vez más una gran multitud ya le esperaba, y ahí es donde aparece la historia de Jairo. Capítulo 5, versículos 27 y 30, encontramos a Jesús sanando a esta mujer que tenía flujo de sangre. Capítulo 5, versículo 36, encontramos que Jesús anima a Jairo después de haber escuchado la noticia de que su hija había muerto. Y aquí en el capítulo 6, en los versículos 1 y 4, encontramos a Jesús nuevamente viajando a su ciudad natal de Nazaret y sorprendido porque no encontró fe. Ahora, podríamos seguir en los siguientes capítulos, pero te digo, no hay un solo capítulo en el Evangelio según San Marcos donde el nombre de Jesús no aparezca, ¿sí? ¿Qué nos enseña esto? Que quién es el que hacía el ministerio y quién es el que hacía las cosas. Jesús, ¿sí? ¿Ves? Hasta este momento de Marcos capítulo 6, versículo 7, Jesús, él era el que atendía a las multitudes, Jesús respondía a las preguntas de la multitud, Jesús era el que liberaba a los endemoniados, Jesús era el que sanaba a los enfermos, Jesús era el que resucitaba a los muertos, Jesús era el que predicaba, Jesús era el que enseñaba, prácticamente Jesús lo hacía todo. Y sabes, pero acá en estos versículos encontramos esta primer lección de estas memorias de nuestro primer viaje misionero. Y sabes, la primera lección es esta, tiene que ver con la importancia
de delegar. Aquí nuestro Señor Jesucristo va a tomar a los 12 y va a entregarles dos cosas. Va a encomendarles la predicación del Evangelio y va a entregarles también el poder para hacer milagros o para hacer señales. Por primera vez, ¿sabes? Esto es desatado específicamente por dos situaciones. Uno, como la fama de nuestro Señor Jesucristo venía creciendo y venía en aumento, cada vez más venían más multitudes, cada vez venían más personas. Si nosotros, no es necesario que lo busquen, pero si nos adelantamos algunos capítulos, a Marcos capítulo 10, te vas a dar cuenta que allí hay una transición en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Hasta este entonces, Él había estado ministrando y Él había estado enseñando y haciendo milagros en la región norte de Israel, en la región de Galilea, en el mar de Galilea, pasaba, regresaba. Pero a partir del capítulo 10 de Marcos, te vas a dar cuenta que en esta transición nuestro Señor Jesús deja de ministrar en la zona norte de Israel y comienza a ministrar en la zona sur o en la región de Judea, ¿sí? Así que cuando nuestro Señor Jesús comienza a ministrar ahí en la región de Judea, solamente, escucha bien, le quedaba un año más de ministerio. De los 3 años que él estuvo haciendo ministerio, ya solamente le quedaba un año. Así que... ¿Pero era la primera vez? ¿Era la primera vez que iba a la región de Judea? Sí, no había estado trabajando. Entonces, imagínate, la necesidad de la gente aumentaba, el tiempo de ministerio de nuestro Señor Jesús iba disminuyendo. Entonces, esto hace que por primera vez Él comienza a delegar lo que antes Él hacía solo. Él toma este grupo de 12 hombres y comienza a delegarles estas dos responsabilidades. ¿Te acuerdas cuáles? La predicación del Evangelio. Les delega también el poder para hacer señales y para hacer milagros. Así que la primer lección en estas memorias de nuestro primer viaje misionero es justamente la importancia de delegar, porque como te decía, hasta este entonces Jesús era el único que sanaba, Jesús era el único que liberaba, Jesús era el único que atendía a la multitud, que respondía a sus preguntas, y por primera vez Jesús entiende que la única manera en la que su ministerio podía ir más allá era si Él lograba multiplicar lo que Él estaba haciendo, y la única forma de multiplicar sus esfuerzos era si Él se multiplicaba en 12 hombres que hicieran lo que Él había estado haciendo durante mucho tiempo por Él solo. Ahora, hemos estudiado, no es el tema del estudio en esta tarde, pero hemos hablado un poco acerca de los 12 discípulos, quizás lo recordarás. Y, ¿sabes? Algo que me sorprende de lo que hace aquí nuestro Señor Jesús es que Él dice, mi plan, ¿cuál es? Los voy a enviar de 2 en 2 y ellos van a comenzar a predicar y van a hacer señales. Nuestro Señor Jesús tenía un plan de emergencia, o un plan B, o un plan alterno. No, ese era su plan. No solamente ese era su plan, sino que esos 12 hombres que Él había elegido, ellos eran su equipo. Y podríamos decir, ¿qué equipo, no? Porque tú recordarás quiénes eran los 12. De los 12, 7 de ellos eran pescadores, ¿sí? Así que por un lado, dentro de este grupo de 12 personas, tenemos a 7 que prácticamente tenían 0 educación, que eran hombres literalmente vulgares, que eran hombres que ni siquiera sabían hablar o sabían expresarse correctamente. Y así como tenemos estos hombres vulgares, sin ningún tipo de educación, tenemos por otro lado a hombres como Mateo o Leví, que era un hombre que tenía mucha preparación, que tenía mucha educación, que era un trabajador para el Imperio Romano encargado de cobrar impuestos, que era muy inteligente, pero que sin embargo había corrompido su inteligencia para estafar a la gente y para estafar a los judíos. Así que tenías de todo tipo de personas ahí. Tenías, por ejemplo, a un Pedro que era de carácter fuerte, impulsivo y extrovertido,
Pero por otro lado tenías a un Felipe que era una persona que no le gustaba el protagonismo, que era de cierta forma tímido. Tenemos, por ejemplo, a los hermanos Boanerges, los llamados hijos del trueno, que eran dos hermanos que eran súper temperamentales, ¿no? Que eran polvorita, les decían algo y los tipos explotaban, ¿no? Así que había todo. Tienes gente que era muy con principios morales. Tienes, por ejemplo, a Simón. ¿Alguien recuerda cuál era el oficio de Simón? El celote. Era un sicario, exactamente. La palabra celote significa sicario. Así que dentro de ese grupo, dentro de ese equipo que nuestro Señor eligió, tenías absolutamente de todo, desde alguien que trabajaba para el gobierno romano hasta un sicario terrorista que su función era matar gente, ¿no? Y sabes, lo más interesante de estos hombres es que absolutamente ninguno de estos 12 tenía un contexto ni tenía un trasfondo religioso. Eran hombres que no consideraban a Dios, que nunca consideraron a Dios en su vida. Y es justamente el tipo de personas que Jesús va a decir: este es mi equipo, no tengo suplentes, no tengo banca, estos son a los que yo elegí y es con los que me la voy a jugar para una labor extraordinaria. Y hablamos de una labor extraordinaria porque estamos hablando de la expansión del evangelio a nivel mundial. Nosotros hoy estamos aquí por la labor que estos hombres hicieron, pero te das cuenta, Dios puso esta misión sumamente extraordinaria en las manos de hombres sumamente ordinarios. Y me encanta, siempre me encanta esto, ¿no? Porque justo ayer en el Marqués hablábamos con José y con Rosy, y uno de los temas era el temor a veces que nos da pensar en la obra de Dios y asumir responsabilidades en la obra de Dios, y el temor de pensar que no estamos lo suficientemente capacitados o que no somos las personas adecuadas para servir a Dios. Pero cuando ves la vida de estos hombres, sabes, estos hombres no tenían absolutamente nada de especial. Yo creo que muchos de nosotros con mucho los superábamos, por lo menos en educación o en capacidad para expresarnos. Esos dos hombres eran un puñado simplemente de la gente más común y más corriente en aquella época, y sin embargo son a las personas que nuestro Señor va a elegir. Así que si Dios te llama a una obra, si Dios pone un peso en tu corazón, no tengas temor, porque Él va a encargarse de hacer lo necesario. Él va a hacer lo necesario para capacitarte, para que tú puedas siendo una persona ordinaria, puedas cumplir una labor sumamente extraordinaria. Así que nuestro Señor Jesucristo aquí comienza en primer lugar a delegar responsabilidades y a multiplicar así el ministerio que Él venía haciendo. Dice ahí en el versículo 7, entonces, regresamos ahí a Marcos, después de que llama a los 12, dice, comenzó a enviarlos de 2 en 2 y dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces, seguramente la idea es que no los envió a todos de un jalón, sino muy probablemente lo que hizo fue tomó a 2, les dio instrucciones de a dónde tenían que ir, y ya que los envió, tomó otros 2, les dio instrucciones de a dónde tenían que ir, los mandó, tomó otros 2, les dio instrucciones de a dónde tenían que ir, y así poco a poco fue mandándolos de 2 en 2. Hay muchas razones por las cuales envió de 2 en 2. Uno, por el hecho de que se hicieran compañía. Las mujeres saben muy bien acerca de esto, porque las mujeres, si van al baño, tienen que ir acompañadas, si van a hacer ejercicio, tienen que ir acompañadas, siempre tienen que estar acompañadas, ¿no? Los hombres también, a veces buscamos el cómplice para ver el fútbol o para comer tacos o una carne asada o ir a jugar básquetbol, también, ¿cómo no? Entonces los envió de 2 en 2 por el hecho de que se hicieran compañía. De 2 en 2 también por el hecho de que pudiesen cuidarse el uno al otro. Ellos iban a enfrentar algunas situaciones difíciles, así que el hecho de que fueran de 2 en 2 les proveía cuidado y les proveía cierta seguridad. También los envió de 2 en 2
para confirmar el mensaje que ellos estaban dando, ¿sí? Si yo iba solo y si yo daba un mensaje y me desviaba y comenzaba a dar un mensaje equivocado o erróneo, ¿quién me corregía? Pero envió de dos en dos para que si uno quizás se extraviaba en el mensaje, el otro pudiese corregirlo o pudiese confirmar lo que el otro discípulo estaba enseñando. Así que de dos en dos, para que se hicieran compañía, para que se cuidasen mutuamente, para que confirmaran entre los dos el mensaje que estaban dando, ¿sí? Para que se complementaran. Seguramente con toda esta variedad de personalidades de los discípulos, probablemente uno tenía una personalidad y tenía ciertos talentos y ciertos dones que a lo mejor el otro no tenía. Así que yendo los dos juntos, podían complementarse en la forma de transmitir el mensaje. Y también los manda de dos en dos por el hecho de que después estos 12 que salieron tenían que regresar con Jesús y tenían que darle cuentas de lo que habían hecho. Ahora imagínate que va uno solo, que se la pasa viendo fútbol en la televisión, y cuando es tiempo de regresar con Jesús le dicen, no, Jesús, no sabes, pues liberé casi a todos yo solo, ¿no? Y resucité hasta a las suegras de los que no querían que la resucitasen, ¿no? Entonces, al enviarlos de dos en dos, ellos podían rendir cuenta y decir realmente lo que habían hecho en su primer viaje misionero, ¿sí? Versículo 8 dice que les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente un bordón, que era un bastón que acostumbraban a utilizar en esas regiones por el tipo de terreno, pero también utilizaban un bastón porque en aquellos lugares a veces aparecían ladrones o malhechores, así que con ese se defendían, y también en ocasiones en estas zonas desérticas a veces también aparecían animales salvajes, así que ese bastón era sumamente necesario. Pero les dice que solamente llevasen el bastón, pero que no llevasen nada más. Ni alforja, que era una mochila, ni pan, ni dinero en el cinto. El cinto era un tipo de faja que estaba hueca en medio y ahí era donde metían el dinero. Y también les dice que calzasen sandalias y que no llevaran dos túnicas. Ellos en ocasiones llevaban la túnica que hacía contacto directamente con su piel y a veces tenían otra más, que era la que los judíos utilizaban en el momento de dormir, que lo utilizaban como cobija. Así, pero les dice, lleven su bastón, lleven el bordón y no van a llevar nada más. Y acá encontramos una segunda lección. La primera lección entonces que podemos recordar de este primer viaje misionero es la importancia de delegar. Y sabes, delegar va a ser un paso de madurez y un paso de crecimiento, ¿sí? Cuando un líder delega es porque en su madurez entiende que no puede hacerlo todo y que para que la obra crezca es necesario delegar. Y cuando una persona recibe una responsabilidad delegada, también va a ser un paso de crecimiento y va a ser un paso de madurez. Así que Jesús aprendió a delegar, pero la segunda lección que vemos en este pasaje, en este primer viaje misionero, es la importancia de depender en Dios. Por eso Jesús les dice, no se lleve nada, ¿sí? La pregunta que surge automáticamente cuando leemos estos versículos, y más si Dios está poniendo en tu corazón el deseo de involucrarte más en su obra y el deseo de servirle, ¿cuál es la pregunta normal que vendría a nuestra mente? ¿Y siempre va a ser así? ¿Acaso la vida de servicio a Dios siempre tiene que ser una vida de escasez y una vida de necesidad? ¿Siempre uno tiene que vivir apretado y vivir con lo justo? Y la respuesta sería, ¿qué? ¿Qué? ¿Que sí o que no? Fíjense, hay un versículo acá que me gusta porque nos va a ayudar a responder esta pregunta. Es el mismo pasaje. Lo encontramos ahí está. Lucas capítulo 2, versículos 35 y 36. Lucas capítulo 22, versículos 35 y 36 va a ser tiempo después de que Jesús los envía de dos en dos a predicar el evangelio. Esto es cuando ellos ya habían regresado. Dice así, entonces, Lucas 22, 35 y 36, dice 22, versículos 35 y 36.
Hablando Jesús dice, y a ellos, a sus discípulos, dijo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, les pregunta, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, ¿sí encontraron el pasaje? Sí. Ellos dijeron, nada. No nos faltó absolutamente nada, ¿sí? Lucas 22, versículos 35 y 36. Y mira lo que dice a continuación: pero ahora, es decir, en aquella ocasión yo los mandé sin alforja, sin pan, sin doble túnica. Dice, pero ahora, es decir, esta es una ocasión diferente, o este es un caso diferente. Dice, pero ahora, el que tiene bolsa, ¿qué dice? Tómela. Y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Es decir, en el pasaje de Marcos capítulo 6, Jesús los manda absolutamente sin nada porque quería enseñarles una lección. ¿Qué lección quería enseñarles? La lección de depender totalmente en Él. Pero va a haber ocasiones en las que Dios nos va a pedir que hagamos algo y nos va a proveer los recursos que necesitamos, ya sea la alforja, o ya sea el pan, o ya sea la espada. Pero va a ser así, en ocasiones va a haber provisión de Dios, y en otras ocasiones vamos a tener que experimentar y vamos a tener que aprender a depender en la obra de Dios. Así que no siempre la obra de Dios es escasez, no siempre la obra de Dios es necesidad. En algunas ocasiones sí, porque esto nos ayuda a depender de Él. Un pasaje más, no lo busquen, solamente se los voy a leer. 2 de Timoteo capítulo 6, versículos 8 al 10, dice, así que, teniendo sustento y abrigo, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos, por codiciarlo, se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. ¿Sabes? Si había una oportunidad para que los discípulos se enriqueciesen, esta era. Si había una oportunidad para que ellos llegaran a acumular grandes riquezas, esta era la oportunidad. Te pregunto, si tú vivieses en aquellos tiempos, sin doctores, sin ciencia, sin tecnología, y hubiera alguien con la capacidad y con los poderes sobrenaturales para sanarte de una enfermedad, ¿cuánto pagarías? Todo, absolutamente todo. Si tuvieras un pariente o un familiar o un amigo, un conocido, que estuviera experimentando una posesión demoníaca, ¿cuánto pagarías por verlo bien? Todo, absolutamente todo. Si tuvieras algún pariente o algún ser querido que hubiese muerto, ¿cuánto pagarías por resucitarlo? Por la suegra, nada, ¿no? Pero si es un familiar más querido, vamos a decir más querido, pagarías lo que fuera. ¿Te das cuenta? Si los discípulos querían hacerse millonarios, este era el momento. Pero Jesús les dice que no tomasen nada y que al contrario, ellos tenían que aprender a depender de Dios, ¿sí? Seguimos con nuestra lectura ahí en Marcos capítulo 7. En el versículo 10 dice, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibieren ni oyeren, dice, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. Dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para los de aquella ciudad. Tercera lección, en este primer viaje misionero, los discípulos tenían que aprender a discernir el lugar en donde Dios estaba trabajando. ¿Sabes? Nosotros como iglesia, desde que llegamos a Querétaro, hemos hecho campañas evangelísticas como esta en Reforma Agraria, en la zona de Candiles, en Camino Real, en Colinas del Sur, en la zona norte cerca de Satélite, Fundadores, en Juriquilla, en Irapuato, en muchísimos lugares. Y sabes, una de las cosas que en ocasiones más trabajo cuesta es aprender a discernir
o a identificar dónde Dios está obrando, ¿sí? Así que nuestro Señor Jesús le dice, si ustedes detectan un lugar donde la puerta está abierta y la gente está receptiva y están dispuestos a oírlos, quédense ahí, no se muevan, ¿sí? Que es el caso de lo que nos está pasando ahí en el Marqués, ¿ves? Y me gustan estos versículos porque dice que si lo reciben en alguna casa, se queden ahí. Y sabes, la idea de este versículo no es solamente tocas a una puerta y te reciben en esa casa. Recibir tiene que ver no solo con el hecho de invitarte dentro de la casa, sino recibir tiene que ver con la actitud y la disposición para aceptar el mensaje que estás trayendo, el mensaje de Dios. Y cuando dice que si los reciben y los escuchan en una casa, la palabra casa era la palabra en griego oikos, y en el contexto del Nuevo Testamento la palabra oikos no solamente tenía que ver con la casa física, sino muchas veces se utiliza en el contexto de la casa como la familia. Si yo decía la casa de Carlita, no me estoy refiriendo a su casa física, sino a toda su familia, ¿sí? Así que nuestro Señor les dice, donde ustedes identifiquen un hogar, una familia completa, que ellos estén receptivos a invitarlos a su casa, pero también receptivos al mensaje que ustedes traen, ahí quédense. Pero ¿qué dice a continuación? Si hay un lugar donde no los quieren recibir y no los quieren escuchar, ¿qué tienen que hacer? Sacúdanse el polvo debajo de sus pies, porque va a ser más severo el juicio para esa ciudad que el juicio que recibió Sodoma y Gomorra. Y se sabe en la historia de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Ahora, para que entendamos lo severo de este juicio. Hasta este entonces, el Evangelio solo estaba expuesto o solo era compartido ¿con quiénes? ¿Con qué tipo de personas? Con los judíos, ¿sí? El mensaje del Evangelio y de la salvación todavía no se había abierto a los gentiles. Esto viene después con el apóstol Pablo, pero acá el mensaje, el Evangelio, estaba dirigido a los judíos. Ahora imagínate, como judío, el juicio era, si no estás dispuesto a recibir y a escuchar este mensaje, tu juicio va a ser peor, no solamente peor que el de una ciudad pagana, tu juicio va a ser peor que el juicio a las peores ciudades paganas, a ciudades totalmente pervertidas, como en Feria les iba a ir. ¿Por qué un juicio tan severo? Simplemente por el hecho de que los judíos, hasta este capítulo 6 de Marcos, ya habían tenido infinidad de señales, ya habían visto mucho acerca de Jesús y ya tenían los suficientes recursos y las suficientes herramientas para creer en Dios. Sodoma y Gomorra no tuvo todas esas manifestaciones del poder de Dios. Así que el juicio era más severo para esta ciudad que no estaba dispuesta a recibir ni oír, porque las manifestaciones que habían tenido acerca de Dios eran mucho más grandes y mucho más abundantes que las manifestaciones que había visto Sodoma y Gomorra. ¿Se entiende? Así que los discípulos, como parte de sus memorias en este primer viaje misionero, tuvieron que aprender a discernir dónde Dios estaba trabajando y seguir en ese lugar, y dónde Dios no estaba trabajando y apartarse de ese lugar. Versículo 12, ¿qué dicen las primeras dos palabras? Después de que Jesús los envía de dos en dos, ¿qué dice? Y saliendo. Cuarta lección que nosotros podemos aprender en este primer viaje misionero es la devoción a Dios. ¿Sabes? Porque no encontramos absolutamente ningún cuestionamiento de parte de los discípulos, ninguna duda, ninguna queja. No encontramos ningún miedo de decirle a Jesús, oye, pero si quieres la otra semana comenzamos a salir, o ¿por qué no me acompañas última vez? Y después yo ya me animo a compartir el Evangelio. Dice que Jesús los envía y ellos simplemente salieron. Total devoción. Ahora quizá tú me puedes decir, pues claro, o sea, si Jesús les iba a dar la autoridad y el poder para hacer tantos milagros, es decir, si Jesús les iba a dar todos estos superpoderes, ¿quién le iba a decir que no a Jesús? ¿Quién iba a querer tener? Imagínate tener la capacidad de sanar enfermos, de liberar demonios y de resucitar personas. ¿Quién iba a querer eso? Pues obvio que ellos iban a tener total devoción y enseguida iban a obedecer e iban a salir.
Pero acompáñame a Mateo capítulo 10, ahí encontramos esta misma narración que sucedió el mismo día, pero recuerda, Marcos en su narrativa de los hechos lo narra de una forma más condensada, más rápida. Mateo nos va a dar muchos detalles que no vamos a encontrar en el libro de Marcos. Es exactamente el mismo pasaje. Jesús manda a sus discípulos, pero mira lo que dice a partir del versículo 16 de Mateo 10. Dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma, y guardaos de los hombres. Es decir, no te preocupes de tu ropa, no te preocupes de qué vas a comer, no te preocupes de llevar dinero, no te preocupes de llevar doble túnica. Sí, preocúpate de los hombres. Dice: porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Dice: y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Es decir, la parte que Marcos habla es la parte bonita. Vas a recibir todos los superpoderes para hacer cualquier milagro que quieras hacer. Pero Mateo, ¿qué dice? Cuidado, cuídate de los hombres porque te van a entregar. ¿Viste? Dice que el padre va a entregar a su hijo y que entre los mismos hijos iba a haber problemas. Y claro, porque, ¿sabes? Muchos de estos discípulos, ellos eran originarios de la región de Galilea. Así que cuando ellos fueran a compartir, muchos de sus mismos familiares iban a decir: no me vengas con este mensaje, y ellos iban a entregar a sus propios familiares a la muerte. Dice: y por causa de mi nombre van a ser aborrecidos. ¿Por quién? Por todos. Por eso la lección en este punto es que en este primer viaje misionero los discípulos necesitaban total devoción a Dios, porque solo con una devoción total a Dios ellos iban a ser capaces de obedecer a tan difícil y tan desafiante llamado. Volvemos ahí a Marcos, capítulo 6, y saliendo predicaban. Quinta lección en este primer viaje misionero, y esta quinta lección tiene que ver con la importancia de declarar el mensaje de Dios. ¿Ves? Ellos salieron, y si bien hicieron milagros y sanaron mucha gente, de acuerdo a ese versículo, ¿qué es lo primero que hicieron? Salieron y predicaron el evangelio. Sí hacían milagros, pero su primera responsabilidad era declarar el mensaje de salvación. Con su boca, expresarlo con sus labios. Es porque en ocasiones somos un poco místicos y decimos: yo, en vez de estar hablándoles a todos acerca de Cristo, yo prefiero vivir una vida y que los demás vean una diferencia y que los demás crean en Jesús a través de mi testimonio. Está bien, excelente que hagamos eso, pero eso no quita el hecho de que con nuestra boca nosotros debemos declarar el mensaje de salvación. Salían y enseguida predicaban el mensaje de salvación. Un solo libro, una misma fe, un mismo evangelio, un mismo mensaje de salvación el que ellos estaban compartiendo. Y finalmente dice que no solamente salían y predicaban que los hombres se arrepintiesen. Versículo 13 dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. La sexta y última lección importante en este primer viaje misionero tiene que ver con demostrar el poder de Dios. No solamente tener la devoción suficiente como para obedecer el llamado de Dios, aunque esto implicara que muchos me aborrecieran,
no solamente tiene que ver con el hecho de declarar con mis labios o predicar el mensaje de salvación, sino que en último lugar, esta lección importante tenía que ver con demostrar con su propia vida el poder de Dios. Entonces, ¿qué dice que hacían los discípulos? Dice que echaban fuera demonios, sanaban enfermos y resucitaban muertos. De estos tres milagros que hacían, el más fuerte y el más difícil, ¿cuál era? El más difícil era justamente la liberación de demonios. ¿Por qué? Porque los demonios tienen ¿qué? Poder, y los demonios pueden oponerse. Tienen personalidad, ¿ves? Pero la enfermedad puede hacer lucha, no, es algo, podríamos decir, intangible, ¿no? ¿El muerto puede luchar? No, porque está muerto, ¿no? Pero la liberación de demonios era en este sentido la manifestación más grande y más poderosa del poder de Dios. Ahora, hay un detalle que no se menciona acá en Marcos, pero que sí se menciona en el pasaje de Lucas capítulo 9, versículo 1. No lo busques, dice así: habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad, dice, sobre todos los demonios. Entonces les dio poder, es decir, tenían la capacidad para hacerlo, tenían autoridad, porque podrían haber tenido el poder, pero no la autoridad para decidir ellos a quién liberar y a quién no. Pero dice, tienen el poder, la capacidad para hacerlo, tienen la autoridad, es decir, la decisión va a depender de ustedes. Y dice, ¿sobre cuántos demonios? Todos. ¿Ah? Y el pasaje de Mateo, capítulo 10, versículo 8, porque acá en el versículo 13 de Marcos solamente dice que ungían con aceite a muchos enfermos, pero en Mateo capítulo 10, versículo 8 dice, sanaban enfermos, limpiaban leprosos, y dice el poder de resucitar muertos. Entonces, Mateo y Lucas ofrecen otros detalles más, pero básicamente sus poderes se resumían a que tenían toda la autoridad sobre todos los demonios, tenían toda la autoridad sobre toda dolencia, es decir, sobre toda enfermedad, y tenían toda la autoridad sobre todos los difuntos, cualquier persona que estuviese muerta, ¿sí? Y a través de estos hechos, ellos no solamente declaraban el mensaje, sino que también demostraban el poder que tenían dado de parte de Dios. Ahora, el poder y la autoridad. Ahora, ¿sabes? Algo interesante acá en este pasaje es que Dios podría haber mostrado su poder de muchísimas formas diferentes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos en el relato de la creación, tú sabes que Jesús iba creando todo, ¿solo con qué? Con el poder de su palabra, ¿no? Así que si Jesús quería demostrar su poder, podría haber dicho, no sé, que aparezca un segundo sol, podría haberlo dicho, podría haberlo hecho. Nuestro Señor Jesús, en este deseo de demostrar su poder, podría haber hecho cosas como que se haga de noche y que se hiciera de noche enseguida, y que se haga de día y que se hiciera de día enseguida. Nuestro Señor Jesús, por el hecho de querer demostrar su poder, en un segundo Él podría haber desaparecido los mares, o en un segundo podría haber desaparecido todos los volcanes y todas las montañas. Es decir, hay infinidad de maneras en las que Jesucristo podría haber demostrado su poder. Pero te pregunto, ¿de qué manera demostró su poder en estos versículos? Es decir, ¿cómo demostró su poder liberando endemoniados, sanando enfermedades y resucitando muertos? ¿Qué decidió hacer para demostrar su poder? Mostrar, ¿qué? Compasión a la gente. ¿Te das cuenta? Tenía muchas formas de demostrar su poder,
y la forma en la que Él decide demostrar su poder es a través de mostrar compasión, es liberar a aquel que estaba afligido, sanar el corazón de aquel que estaba dolido o aquel que estaba sufriendo, ¿sí? Y por eso, ¿sabes? Yo creo que para nosotros la mejor forma en la que podemos demostrar el poder de Dios es ¿cómo? ¿A través de qué? Demostrar compasión hacia los demás. No demostramos el poder de Dios agarrando a la gente que nos encontramos en la calle y dándoles de bibliazos. No demostramos el poder diciéndoles a las personas, es que tu religión estás bien sope, no vas a parar en ningún lugar con esta religión tonta. Ay, cómo eres de veras que al infierno te vas a ir. No se demuestra el poder así, ¿no? No se demuestra el poder exhortando a todo mundo o diciéndole a cada rato al vecino que venga a la iglesia, que venga a la iglesia, que venga a la iglesia. No se demuestra el poder diciéndole a la gente, ya, ¿hasta cuándo vas a vivir así? ¿Por qué no te arrepientes? No se demuestra el poder de Dios con tu pareja queriendo cambiarle la vida. La mejor forma de demostrar el poder de Dios es a través de mostrarle a la gente ¿qué? Compasión. Compasión, ¿sí? Paciencia, amor y bueno, todas estas virtudes que nuestro Señor Jesús presentó. Y sabes, de esta forma los discípulos demostraban que eran diferentes porque ¿qué dice la Biblia acerca de los escribas y fariseos? Dice que le ponían cargas a la gente que ni ellos mismos eran capaces de cargar. ¿Sabes? Los escribas y los fariseos eran capaces de quitarle hasta la última moneda a una viuda con tal de hacerla que pagara sus ofrendas y que pagara sus impuestos. La Biblia habla claro sobre estos escribas y sobre estos fariseos. Eran totalmente insensibles, vivían pensando solamente en ellos mismos, en ocupar posesiones, oprimían a los pobres, los pisoteaban, ¿sí? Y por eso Jesucristo va a mostrar su poder a través de mostrar compasión hacia la gente. Así que 6 lecciones importantes y 6 lecciones hermosas que aprendieron los discípulos en su primer viaje misionero. Primero, la importancia de delegar, de multiplicarse para que otros hagan lo que quizás hacía una sola persona. La importancia de la dependencia en Dios. Hablamos también acerca de la importancia del discernimiento, saber en qué casa quedarse y saber cuándo pasar de largo. La importancia de la devoción, estar dispuesto a obedecer a Dios 100%. La importancia de declarar el mensaje del Evangelio con nuestra boca, pero también la importancia de demostrar el poder a través de nuestra compasión. Y sabes, en este pasaje, como yo te decía al principio, yo creo que es cuando los discípulos van a dar un salto enorme en su crecimiento, en su madurez y en su fe. Hay algo muy significativo en estos versículos que no lo había leído antes o que no le había prestado atención. Pero sabes, hasta este momento, Marcos capítulo 6 o los otros pasajes en Mateo 10 y Lucas capítulo 9, hasta ese momento a este grupo de personas solo se les había llamado o solo se les había identificado como los 12 o como los discípulos. A partir de este momento es cuando se le comienza a llamar por primera vez a este grupo de 12 o a este grupo de discípulos, se les comienza a identificar como los ¿qué? Como los apóstoles. No vas a encontrar un pasaje en el Evangelio según San Marcos, no vas a encontrar un pasaje antes de Marcos capítulo 6 en donde se les llame apóstoles, no vas a encontrar un pasaje antes de Mateo capítulo 10 donde se les llame apóstoles, solo se les llamaba los 12 o los discípulos, y no vas a encontrar ningún pasaje antes de Lucas capítulo 9 donde se les llame apóstoles. Sí hay un versículo en Lucas capítulo 6 versículo 13, pero habla acerca de los 12 a los cuales llamó en el futuro los apóstoles, ¿sí? Así que estos hombres que, te digo, para nosotros ahora son hombres que tenemos en alto y que los identificamos como columnas de la iglesia, pero que en aquellos entonces no eran hombres ordinarios, eran gente del montón. Acá van a dar un salto y van a convertirse en este primer viaje misionero, van a dejar de ser discípulos
para convertirse en, ¿qué? En apóstoles. Discípulo es simplemente un aprendiz. La palabra apóstol significa alguien que ha sido enviado o comisionado, ¿sí? Y sabes, yo creo que en la Biblia encontramos por lo menos 3 distinciones de creyentes. Ahí en Hechos, capítulo 13, dice que se les llamó cristianos por primera vez. Así que puede ser un cristiano, puede ser un discípulo, como estos 12, hasta antes de Marcos capítulo 6, pero puedes todavía dar un paso más y crecer más cuando te conviertes en un ¿qué? En un enviado por Dios para la misión a la cual Él te encomendó. Así que este fue el primer viaje misionero, y a partir de ese entonces, todos los viajes misioneros que tú veas tienen como base este mismo principio: enviar a aquellos que fueron llamados a ser pescadores de hombres, salir, aventar las redes y comenzar a pescar. Así que bueno, hasta ahí el estudio de la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a orar y probablemente la pregunta sería: ¿qué eres? ¿O cómo te reconoce Dios? ¿Como cristiano? ¿Como discípulo? ¿O alguien que ha aceptado el llamado para ser enviado y compartirles a otros acerca de Cristo? Vamos a orar y terminamos. Querido Dios, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por este pasaje que tiene tanto contenido y que es el origen y que es el fundamento de todo lo que nosotros podemos conocer hoy como obra evangelística, como obra misionera. Dios, te ruego que en especial nos ayudes a nosotros a tener la misma devoción que estos 12 hombres que estuvieron dispuestos a enfrentarse al odio y al rechazo de mucha gente para poder declarar con su voz, con su boca, el mensaje de salvación, pero también a demostrarlo con su propia vida a través de actos de compasión con la gente. Que tú nos utilices también, que así como estos 12 fueron enviados, que así nosotros también estemos dispuestos a obedecer en el llamado que nos haces de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra y por tu enseñanza a través del Evangelio según San Marcos. En nombre de Jesús.